En algún momento entre 2004 y 2005, en una casa discreta de Cotija, Michoacán, alguien encontró un documento que no debía existir. No era una carta de amor, no era un diario personal, no era el tipo de papel que uno esperaría encontrar entre las pertenencias de un sacerdote. Era algo más metódico, más frío, un mapa, con nombres, con fechas, con ciudades distribuidas a lo largo de décadas. Y lo que ese mapa registraba era la prueba más concreta de que Marcial Maciel Degollado, el hombre más poderoso de la Iglesia Católica en México, el fundador de los Legionarios de Cristo, el sacerdote que había construido un imperio espiritual con más de 800 casas en 60 países, había engendrado hijos. No uno, no dos, al menos 12. Y ese documento, después de recorrer manos que nunca debieron tocarlo y llegar hasta los escritorios más altos del Vaticano, fue archivado en 2006. Silenciado, enterrado bajo el peso de una institución que lleva 2000 años practicando el arte de hacer desaparecer lo que le resulta incómodo. Pero eso no fue todo, porque el mapa era solo la superficie de algo mucho más profundo y mucho más oscuro. Debajo de los nombres y las fechas había un patrón, un sistema, una red de complicidades que involucró a presidentes, a cardenales, a familias de la élite mexicana y a una estructura vaticana que eligió proteger su propia imagen por encima de decenas de víctimas que habían pasado años, décadas, esperando que alguien con autoridad dijera en voz alta lo que todos sabían en susurros. Hoy vamos a decirlo. Todo, sin filtros, sin diplomacia eclesial, sin los eufemismos que la prensa mexicana usó durante 40 años para hablar de este hombre sin realmente hablar de él. Si llegaste hasta acá es porque entendés que hay historias que el poder prefiere que se mueran en el silencio, y que hay algo en vos que se niega a aceptar eso. Suscríbete a este canal, porque aquí no callamos. Y si conoces a alguien que creció en una escuela de los legionarios, que tuvo un familiar en la congregación, que alguna vez donó dinero convencido de que iba a una causa santa, compártile este video. Porque lo que viene es la historia completa. Y la historia completa cambia todo. En los próximos minutos te voy a contar 4 cosas que la versión oficial nunca terminó de admitir. Primero, cómo Maciel construyó una doble vida tan perfecta que ni sus colaboradores más cercanos podían creerlo cuando salió a la luz. Una vida con mujeres, con hijos, con identidades falsas, mientras dirigía una de las congregaciones más influyentes del catolicismo del siglo XX. Segundo, ¿qué había exactamente en ese cateo de Cotija? ¿Qué era ese mapa? ¿Qué nombres aparecían? Y cómo ese hallazgo fue manejado por las personas que tenían la obligación de actuar y decidieron no hacerlo. Tercero, ¿cómo llegó todo esto al Vaticano? ¿Qué hizo Benedicto XVI con la información? ¿Y por qué la decisión que se tomó en Roma en 2006 fue, para muchos de los sobrevivientes, una segunda traición más difícil de procesar que la primera? Y cuarto, el bloque más pesado, el que más cuesta decir en voz alta, lo que sabemos y lo que se sospecha sobre los hijos de Maciel, sobre cómo algunos de ellos crecieron en contacto con la propia estructura que los ocultaba y por qué, más de 15 años después de su muerte, el sistema que lo protegió sigue sin rendir cuentas completas ante nadie. Antes de entrar en materia, necesito que entiendas de dónde venía este hombre. Porque Marcial Maciel no surgió de la nada. Y entender su origen es entender por qué le creyeron durante tanto tiempo, por qué nadie que tenía información suficiente para actuar actuó a tiempo, y por qué el sistema que él construyó fue tan efectivo para hacer exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerlo a él. Nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija de La Paz, Michoacán,
un municipio pequeño enclavado en la región que muchos conocen como los Altos de Jalisco, tierra de familias católicas profundas, de vocaciones sacerdotales que se contaban por generaciones, de una fe que no era solo espiritual sino también política y social. El apellido Maciel tenía peso en esa zona. Su familia estaba conectada con la iglesia de manera orgánica. Varios de sus tíos eran sacerdotes o religiosos, y crecer en ese ambiente significaba que la sotana no era una opción extraña, sino casi un destino natural para ciertos hijos de buenas familias. La región había sido el corazón de la Guerra Cristera, ese conflicto brutal entre los años 20 y 30 donde católicos mexicanos se levantaron en armas contra el gobierno anticlerical de Plutarco Elías Calles. Las familias de los Altos cargaban ese pasado como una medalla. La fe era identidad. La fe era resistencia. Y el sacerdote era, en esas comunidades, una figura que combinaba autoridad moral, social y en cierta medida política de una manera que pocos otros actores sociales podían igualar. Desde chamaco, Marcial mostró lo que todos describían como una vocación precoz, una capacidad de hablar sobre Dios con una convicción que impresionaba a adultos. Era carismático, inteligente y tenía algo que pocos pueden enseñarse: la habilidad de hacer que la persona frente a él sintiera que era la más importante del mundo. Los que lo conocieron en su juventud y que hablaron después de que todo salió a la luz, describen a un joven que ya entonces sabía exactamente cómo calibrar su presencia dependiendo de a quién tenía enfrente. Con los adultos mayores era respetuoso y casi deferente. Con los pares de su edad era líder natural. Con quienes estaban por debajo de él en jerarquía, ya fuera de edad o de estatus, podía ser magnánimo o cortante dependiendo de lo que necesitara en ese momento. Esa maleabilidad, vista desde fuera, parecía virtud. Parecía inteligencia social, adaptabilidad, don de gentes. Solo en retrospectiva, con el cuadro completo, se entiende como algo más cercano a una habilidad calculada para administrar a las personas de su entorno. Con 15 años ingresó al seminario. Con 16 fue expulsado, según los registros internos de la congregación, por conductas que los archivos históricos no detallan con precisión, pero que varios investigadores periodísticos identificaron décadas después como los primeros indicios de un patrón de comportamiento que lo acompañaría toda su vida. La expulsión habría terminado la historia de la mayoría de los jóvenes aspirantes al sacerdocio. Pero en 1936, con 16 años, ese primer tropiezo no destruyó la carrera de Marcial Maciel. La familia tenía contactos. Había palanca. Como se dice en México cuando el sistema informal hace lo que el sistema formal no puede o no quiere hacer. Fue admitido en otro seminario, luego en otro. Y en cada uno fue dejando una estela de situaciones que los superiores manejaron internamente, con la discreción que el contexto exigía y que él parecía tener la habilidad de garantizar casi naturalmente. En 1941, con 21 años, Maciel fundó en México la Legión de Cristo. Había estado en Roma estudiando teología y había absorbido, con una claridad notable para su edad, que el poder dentro de la Iglesia Católica no se construía solo con santidad ni con inteligencia teológica. Se construía con estructura, con disciplina, con dinero y, sobre todo, con la lealtad irrestricta de un grupo de personas que estuvieran dispuestas a dedicar su vida entera al proyecto. La Legión fue, desde el primer día, un proyecto de poder disfrazado de proyecto espiritual. Y Maciel lo diseñó con la meticulosidad de alguien que sabía exactamente qué estaba construyendo. La congregación que fundó no era como otras. Tenía reglas propias, una espiritualidad propia, una identidad visual y cultural
que la distinguía de los jesuitas, de los dominicos, de los salesianos. Pero sobre todo tenía una característica que, vista desde fuera, sonaba como virtud radical y que, analizada desde adentro, era la pieza maestra de todo el sistema. Los legionarios hacían un voto especial, fuera de los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia. Un voto de no criticar jamás al fundador, de no llevarle jamás una queja sobre él a ninguna autoridad externa. Si algún miembro de la congregación tenía un problema con Maciel, el canal era Maciel mismo o alguien que Maciel designara. Si algún seminarista era dañado por alguien dentro de la legión, las instrucciones formales eran resolver el asunto internamente, mantenerlo en casa, no escandalizarlo hacia afuera. Este voto no era un accidente teológico, era la arquitectura perfecta de la impunidad, y Maciel la construyó él mismo, con décadas de anticipación, antes de que nadie supiera para qué iba a servir. Cuando los investigadores empezaron a analizar la estructura de la legión, lo que encontraron fue un sistema que habría resultado reconocible para cualquier especialista en organizaciones que concentran el poder de manera patológica. No porque usara violencia física para mantener el control, aunque algunos testimonios hablan de formas de coerción psicológica muy intensas, sino porque había conseguido algo mucho más eficiente: que las propias víctimas y los propios testigos se convirtieran en los primeros guardianes del secreto. No por cobardía, sino porque habían sido entrenados desde el principio para creer que el silencio era una obligación sagrada, que cuestionar al fundador era traicionar a Dios, que la duda era el principio de la apostasía. Para los años 50, la Legión ya tenía presencia en España, en Italia, en Chile. Para los 60, había abierto institutos en Estados Unidos. Para los 70, Maciel tenía acceso directo al Vaticano y relaciones personales con figuras de primer nivel en la curia romana, incluyendo cardenales que serían decisivos en las décadas siguientes. Era, por cualquier métrica, uno de los religiosos más exitosos del siglo XX, y ese éxito lo protegió. Cada vez que aparecía una acusación, cada vez que algún exseminarista intentaba hablar, el peso institucional de la Legión aplastaba la voz antes de que pudiera llegar lejos. Había una frase que circulaba entre los que lo conocían y no se atrevían a decir demasiado en voz alta: a Maciel no lo tocas, no porque Dios lo protegiera, sino porque el dinero, los contactos y el miedo hacían el trabajo que Dios supuestamente debería hacer. Guarda ese dato, porque lo que viene transforma todo lo que acabas de escuchar. Durante décadas, las acusaciones más conocidas sobre Maciel giraron en torno a los abusos contra seminaristas, contra jóvenes que habían entregado sus vidas a la congregación creyendo que encontrarían una formación espiritual genuina y encontraron otra cosa muy diferente. Pero hay una parte de la historia de Maciel que durante mucho tiempo vivió en un terreno distinto, más callado, más confuso incluso para quienes lo investigaban: la existencia de sus hijos. Y para entender ese capítulo, hay que entender primero cómo un hombre en su posición pudo llevar esa vida paralela durante décadas sin que el sistema que lideraba lo descubriera, o sin que, si lo descubrió, actuara. La primera señal pública seria sobre la doble vida de Maciel llegó a principios de los años 2000, cuando comenzaron a circular testimonios de mujeres que afirmaban haber tenido una relación con él bajo identidades que él mismo construyó. El hombre no usaba su nombre cuando se presentaba en ciertos contextos. Era conocido en algunos círculos como Marcial Degollado o simplemente como el Dr. Maciel, como un médico o un empresario con recursos y con la habilidad de aparecer y desaparecer sin dejar rastro institucional.
Estas mujeres no sabían que el hombre con quien tenían una relación era el fundador de los legionarios de Cristo, o al menos no siempre, no al principio, y en algunos casos, según sus propios testimonios, nunca durante el tiempo que duró la relación. Esto no es un detalle menor. Es el centro del primer gran horror de esta historia, que Maciel no solo rompió sus votos, los rompió mediante una ingeniería de la mentira tan sistemática y tan sostenida que las personas que estaban del otro lado de esa mentira no tenían ninguna manera razonable de descubrirla por sus propios medios. No estaban equivocadas por ingenuidad. Estaban equivocadas porque alguien con décadas de experiencia en el manejo de personas había construido una realidad alternativa específicamente para ellas, con una precisión que sugiere no impulsividad sino planificación fría y metódica. Las investigaciones periodísticas que vinieron después, especialmente las publicadas entre 2009 y 2012, identificaron al menos 2 mujeres con quienes Maciel habría tenido hijos reconocidos. Una de ellas tuvo al menos 2 hijos con él, otra, al menos 1. Pero el círculo real era más amplio. Había mujeres que hablaron bajo anonimato, que describieron situaciones similares pero que no quisieron o no pudieron exponerse públicamente por las consecuencias que eso podría tener sobre ellas y sobre sus hijos. Las cifras exactas siempre dependieron de las fuentes, y las fuentes siempre tuvieron razones para hablar con cuidado. El número mínimo de 6 hijos reconocidos fue citado por publicaciones de primera línea, incluyendo medios europeos que siguieron el caso con más libertad que la prensa mexicana. La cifra de hasta 12 hijos es la que circuló en expedientes internos y en el ámbito de las investigaciones que no llegaron a publicarse completamente. Y hay una razón para eso. Vamos a ella. Para entender cómo Maciel pudo construir esta doble vida sin que nadie en la Legión lo supiera o sin que nadie que lo supiera hablara, hay que entender la dinámica de control total que ejercía sobre su congregación. Los legionarios no leían periódicos libremente. No tenían acceso irrestricto a Internet en los primeros años de la era digital. Las visitas familiares estaban reguladas y en algunos periodos de formación eran muy infrecuentes. La correspondencia, según testimonios de exmiembros, era en algunos momentos revisada antes de salir. No era una secta en el sentido coloquial y sensacionalista de la palabra, pero tenía mecanismos de control de información que habrían resultado reconocibles para cualquier estudioso de sistemas autoritarios. En ese contexto, que el fundador viviera otra vida en otro lugar no era imposible. Era, de hecho, casi sencillo. Nadie preguntaba, el voto lo impedía. Y la reverencia que rodeaba la figura de Maciel hacía que cualquier insinuación en su contra sonara no como una denuncia válida, sino casi como una blasfemia que debía rechazarse antes de ser examinada. Hay algo que los que estuvieron cerca de él en esos años describen de manera consistente y que resulta fascinante en el peor sentido de la palabra. Maciel tenía una capacidad casi sobrenatural para hacer que las personas sintieran que merecían su atención. Un seminarista al que le ponía la mano en el hombro y le decía que veía en él algo especial, una cualidad que otros no tenían, sentía que ese momento era el más importante de su vida hasta ese punto. Y esa habilidad, usada con fines espirituales genuinos, habría hecho de Maciel un gran formador de vocaciones. Usada como lo usó, fue el mecanismo central de un sistema de manipulación que operó sin frenos durante 4 décadas. Porque cuando la persona que te hace sentir especial es también la persona que te daña, el daño viene envuelto en algo que tu cabeza procesa como confianza, como privilegio, como amor incluso. Y eso hace que sea infinitamente más difícil nombrarlo por lo que es, atento a lo que viene ahora.
Porque este es el punto donde la historia deja de ser solo escándalo y se convierte en algo más serio. El cateo a la propiedad de Cotija, Michoacán, ocurrió en el contexto de investigaciones que se fueron acumulando durante años. Cotija era el pueblo natal de Maciel, el lugar donde tenía raíces familiares profundas, el lugar donde la comunidad lo conocía de toda la vida, y donde, por eso mismo, habría sido más difícil mantener una identidad completamente falsa. Era también el lugar donde su figura era más protegida, donde la deferencia hacia él tenía el peso adicional de la historia familiar y de la memoria de un pueblo que veía en ese hombre uno de los suyos que había llegado muy lejos. Esa combinación de raíces profundas y protección comunitaria hacía de Cotija un lugar donde Maciel podía guardar cosas que no podía guardar en otros lados. Un lugar que sentía, probablemente con razón durante muchos años, como genuinamente seguro. En esa casa, entre los documentos personales que se encontraron durante el procedimiento de cateo, apareció algo que los investigadores describieron como un documento manuscrito. Un mapa en el sentido más literal y más revelador del término. Nombres anotados con cuidado, fechas al lado de esos nombres, ciudades correspondientes a cada entrada. Una especie de registro personal que, leído en contexto y cotejado con los testimonios disponibles en ese momento, apuntaba a la existencia de al menos 12 personas que Maciel reconocía, de alguna forma, y para algún propósito que solo él entendía completamente, como sus hijos. Toma un segundo. Pensa en lo que eso significa en términos concretos. Un sacerdote fundador de una congregación religiosa con voto de celibato tenía en su casa un documento donde registraba sus propios hijos. No lo había destruido. No estaba escondido bajo algún doble fondo o en algún lugar de difícil acceso. Estaba guardado, accesible, entre sus cosas, en el lugar donde se sentía más seguro. Eso puede leerse de dos maneras y ninguna de las dos es reconfortante. O Maciel era tan arrogante que nunca consideró seriamente que sus pertenencias pudieran ser revisadas por alguien con autoridad para actuar. O ese documento tenía para él algún valor que superaba el riesgo de guardarlo, alguna función que lo hacía necesario aunque lo exponía. Algunos de quienes conocieron el expediente inclinaron la interpretación hacia lo primero. Maciel, dicen los testimonios de personas que lo trataron durante décadas, tenía una certeza casi patológica de que era intocable, que las reglas que aplicaban para el resto de los seres humanos no aplicaban para él, que si Dios lo había elegido para fundar una congregación, también lo elegiría para sobrevivir cualquier tormenta. Esa certeza no era un rasgo periférico de su personalidad, era, al parecer, su centro. El hallazgo fue reportado internamente. Esto es clave y vale la pena detenerse en la palabra internamente. No fue una conferencia de prensa, no fue una denuncia formal ante el Ministerio Público del Estado de Michoacán. No fue una llamada a ningún periodista ni a ninguna organización de víctimas. Fue una comunicación dentro de los canales que manejan este tipo de asuntos cuando involucran a figuras de la jerarquía eclesiástica. Y en esos canales, la lógica no es la misma que en los canales civiles. En esos canales, la primera pregunta no es ¿qué dice la ley? La primera pregunta, a veces la única que importa realmente, es ¿qué conviene a la institución? Y la institución, en este caso, era la Legión de Cristo con todas sus dimensiones de poder real y concreto. 800 casas en 60 países. Universidades en México, en España, en Italia, en Estados Unidos. Los mejores colegios de élite en las ciudades más importantes de toda América Latina.
una red de donantes que incluía a algunas de las familias más ricas de México, empresarios que habían entregado millones convencidos de que estaban financiando una obra de evangelización sin paralelo en el siglo XX. Conexiones con presidentes, con gobernadores, con figuras del gabinete federal que habían mandado a sus hijos a escuelas de la Legión, o que habían participado en los retiros espirituales que la congregación organizaba para hombres de negocios y de poder. Abrir todo eso en un proceso público con documentos y testimonios y nombres y fechas era abrir una caja que nadie en esa cadena de mando tenía interés en abrir. Era también, y esto hay que decirlo con honestidad, potencialmente devastador para miles de personas que habían dado lo mejor de sí mismas a esa institución de buena fe y que no merecían ser arrastradas por los pecados del hombre que la fundó. Ese argumento, el de proteger a los inocentes dentro de la institución, fue uno de los que con más frecuencia apareció en las conversaciones internas que los periodistas lograron reconstruir años después. No era un argumento completamente falso. Había sacerdotes genuinos dentro de la Legión. Había personas que trabajaban en esos colegios con vocación real y con integridad comprobable. Había familias que habían construido su fe en torno a esa congregación y que iban a sufrir enormemente cuando la verdad saliera. El problema con ese argumento no era su falsedad, sino su uso. Fue empleado sistemáticamente para retrasar, minimizar y en última instancia suprimir información que las víctimas necesitaban que fuera pública. El bienestar de los inocentes dentro de la institución sirvió como excusa para seguir abandonando a los inocentes que la institución había dañado. Entonces el documento fue parte de un expediente. El expediente fue manejado con discreción institucional. Se sumó a otras piezas de información que ya existían, a testimonios que llevaban años circulando en espacios donde las personas con autoridad podían leerlos si querían. Y su destino final fue Roma. Porque en la jerarquía de las instituciones que rodeaban a Maciel, el Vaticano estaba en la cima. Y era al Vaticano a quien correspondía, en última instancia, decidir qué hacer con todo esto. Pero antes de llegar ahí necesito contarte algo que pasó en paralelo. Algo que no tiene que ver directamente con los hijos, sino con el otro registro de horror que rodeaba a este hombre. Porque los hijos y los abusos a seminaristas no son historias separadas que podrían contarse de manera independiente. Son partes de un mismo retrato psicológico y moral. Y para entender por qué el Vaticano hizo lo que hizo en 2006, necesitas tener los dos lados del cuadro completos en tu cabeza al mismo tiempo. Las acusaciones de abuso sexual contra seminaristas y jóvenes bajo el cuidado de Maciel datan, según los testimonios más tempranos documentados, de los años 50. Hombres que habían ingresado a la Legión siendo adolescentes, en algunos casos con apenas 12 o 13 años, describieron en relatos que comenzaron a hacerse públicos en los años 90 un patrón de comportamiento en el que Maciel utilizaba su posición de autoridad espiritual y emocional para acceder a ellos de maneras que los expedientes no describen con el detalle que el morbo requeriría, pero que los sobrevivientes describieron con el detalle que la justicia necesitaría. Ese patrón era consistente en sus mecanismos básicos a través de décadas y de continentes. La selección de jóvenes vulnerables o ambiciosos, el establecimiento de una relación de confianza profunda, la construcción de una deuda emocional, y luego el cruce de líneas que esos jóvenes no tenían los recursos psicológicos ni el contexto institucional para nombrar correctamente, mucho menos para denunciar. Las denuncias más documentadas involucraron a exlegionarios que llegaron a presentar un proceso canónico ante el Vaticano en 1998,
Después de años intentando que alguien dentro de la iglesia los escuchara y de encontrar puertas cerradas en todas partes, ese proceso fue recibido, evaluado y archivado. El cardenal que determinó que no había mérito suficiente para continuar la investigación era Joseph Ratzinger, el mismo cardenal que en 2005, con la muerte de Juan Pablo II, se convertiría en Benedicto XVI. Es necesario ser preciso aquí porque la cronología importa. En 1998, cuando Ratzinger archivó el proceso, los testimonios existían pero no estaban corroborados al nivel que los protocolos canónicos de la época exigían para actuar contra una figura de ese peso e influencia. Eso puede leerse de múltiples maneras, como negligencia institucional, como protección deliberada o como el resultado de un estándar de prueba que en los tribunales canónicos históricamente ha sido muy alto para acusaciones contra figuras de alto perfil. Lo que es difícil de sostener es la idea de que nadie sabía nada. Los testimonios existían, las acusaciones circulaban en los espacios correctos. Personas con autoridad y con la capacidad de investigar más a fondo eligieron no hacerlo. Juan Pablo II. Hay que decirlo con la franqueza que el tema requiere. Amaba a Maciel, o al menos amaba lo que Maciel representaba. La capacidad de la Iglesia para producir vocaciones masivas en un siglo que se percibía como hostil a la fe. La Legión de Cristo le daba a Juan Pablo II una narrativa de éxito que ninguna otra institución podía ofrecerle con tanta claridad y tan pocas preguntas incómodas. Los legionarios eran jóvenes, disciplinados, presentables, entusiastas. Llenaban seminarios cuando el resto de los seminarios del mundo se vaciaban. Construían colegios cuando el resto de las instituciones educativas católicas cerraban. Recaudaban dinero con una eficiencia que otros cuestionaban pero que nadie podía ignorar. Y Maciel, en ese contexto, era el arquitecto de ese éxito. Juan Pablo II lo llamó públicamente, en al menos una ocasión, un guía eficaz de la juventud. Esas palabras funcionaron durante años como el escudo más efectivo que Maciel pudo haber tenido. Porque cuando el Papa dice que alguien es un guía eficaz de la juventud, las acusaciones de que ese alguien ha dañado a la juventud quedan disminuidas antes de ser examinadas. Para 2004 y 2005, el panorama había cambiado de maneras que la Legión no podía ignorar. El escándalo de abusos en la Iglesia Católica en Estados Unidos que había explotado en 2002 con las investigaciones del Boston Globe y que generó procesos judiciales con indemnizaciones millonarias y con nombres que llegaron a los titulares de los diarios más leídos del mundo, había reconfigurado el terreno de manera permanente. Lo que antes podía ser silenciado con una llamada telefónica o con una presión suave sobre un editor, ahora tenía una dimensión pública que ninguna institución podía controlar completamente. Los periodistas que cubrían el caso de Maciel en México y en otros países tenían ahora un contexto en el que sus reportes eran leídos con ojos diferentes. Y en ese nuevo contexto el expediente llegó al escritorio correcto. Benedicto XVI, ya como papa, ordenó en 2005 la reapertura de la investigación sobre Maciel. Para 2006, el proceso había arrojado suficientes elementos como para tomar una decisión. Y la decisión que el Vaticano tomó fue comunicada en un comunicado oficial que usó un lenguaje cuidadosamente elegido para decir lo máximo posible, sin decir nada que pudiera ser usado directamente en un tribunal civil. La acción fue invitar a Maciel a retirarse a una vida de oración y penitencia, renunciando a cualquier ministerio público. Lee eso otra vez en tu cabeza. Toma el tiempo que necesitas. Una vida de oración y penitencia. Para un hombre cuyo expediente
En ese momento, incluía decenas de testimonios de abuso contra jóvenes que le habían sido confiados. Para un hombre cuyo expediente incluía documentos encontrados en Cotija que apuntaban a la existencia de 12 hijos fuera del celibato. Para un hombre que había construido un sistema institucional diseñado específicamente para que ninguna de estas cosas pudiera tener consecuencias. La respuesta de la autoridad más alta del catolicismo mundial fue mandarlo a rezar. No hubo proceso judicial canónico que llegara a una sentencia que pudiera leerse públicamente. No hubo declaración que nombrara a las víctimas, que reconociera específicamente lo que les había pasado, que les dijera en términos no ambiguos que la institución más importante de la fe, que habían abrazado, reconocía haberlos fallado. No hubo ninguna señal dirigida a las mujeres que habían tenido hijos con Maciel, ni a esos hijos que existían en algún lugar, sin que nadie con autoridad formal les dijera qué lugar ocupaban en la historia que las instituciones estaban procesando. No hubo devolución de dinero a las familias que habían donado convencidas de estar financiando una obra santa. No hubo entrega a ninguna autoridad civil, en México o en cualquier otro país donde los hechos hubieran ocurrido, para que el Estado pudiera investigar los aspectos de estas conductas que caen bajo el derecho penal. Maciel fue a vivir sus últimos 2 años en un lugar que nunca fue identificado con precisión en los comunicados oficiales. Murió el 30 de enero de 2008 en Jacksonville, Florida, a los 87 años. Y fue enterrado en primera instancia con honores religiosos. El expediente que llegó a Roma incluía el hallazgo de Cotija. Y ese expediente, según lo que se filtró a investigadores periodísticos y a abogados de víctimas en los años siguientes, nunca fue hecho público en su totalidad. El Vaticano reconoció haber actuado, describió la acción que tomó, no describió exhaustivamente sobre qué actuó. El mapa con los nombres, con las fechas y las ciudades quedó en un archivo, y los nombres en ese mapa siguieron perteneciendo a personas reales que vivían en algún lugar sin que ninguna institución con autoridad formal les dijera directamente lo que ese documento contenía y lo que implicaba para sus propias historias de vida. Y ahora, la cuarta revelación. La que más cuesta contar. Cuando los primeros hijos reconocidos de Maciel comenzaron a hablar públicamente después de su muerte, el cuadro que emergió fue de una complejidad que va mucho más allá del escándalo de un sacerdote que rompió el celibato. No es que la ruptura del celibato no importe, importa, y no solo en términos morales, sino en términos de lo que dice sobre la relación entre Maciel y las personas que lo rodeaban y que tomaron decisiones sobre sus propias vidas en base a una imagen de él que era completamente falsa. Pero lo que emergió de los testimonios fue algo que va más allá de la hipocresía individual. Fue el retrato de un sistema de control que Maciel había extendido incluso a las personas que debería haber amado con la libertad que el amor genuino requiere. Uno de los hijos identificados en reportes periodísticos posteriores, conocido en algunas de esas coberturas como Raúl Maciel González, describió haber crecido bajo una identidad construida para él por su propio padre, con un apellido que no era el real, sin conocer con exactitud quién era el hombre que aparecía en su vida de manera intermitente pero significativa. Maciel lo reconocía. Le daba recursos materiales, mantenía contacto, se comportaba en algunos momentos como un padre presente, pero siempre dentro de un marco de secreto absoluto que no admitía preguntas. La madre de este hijo, según su propio testimonio recogido por quienes cubrieron el caso, no supo durante años que el hombre con quien tenía una relación era el fundador de los Legionarios de Cristo. Pensá en lo que eso significa en términos humanos concretos.
Una mujer construye su vida en torno a una relación con un hombre al que ama o al que respeta. Tiene un hijo con él. Cría a ese hijo con los recursos que ese hombre le proporciona. Y durante todo ese tiempo, la realidad fundamental de quién es ese hombre, qué posición ocupa en el mundo, qué consecuencias institucionales va a tener algún día la existencia de ese hijo, le es completamente ocultada mediante una operación sistemática de engaño. No es una mentira de omisión, es una arquitectura de la falsedad construida con el mismo cuidado con que Maciel construyó todo lo demás en su vida. Y cuando la verdad finalmente sale, no sale de manera ordenada y con tiempo para procesar. Sale de golpe a través de la prensa, a través de personas que no las conocen personalmente y que utilizan la historia de su familia como material para artículos y reportajes. La doble victimización no es una figura retórica. Es lo que vivieron estas mujeres y estos hijos de manera concreta y documentada. Respira antes de lo que viene ahora. Porque esto es lo más difícil. La pregunta que los investigadores más serios que siguieron este caso se hicieron desde el principio, y que la prensa más cuidadosa trató con la precaución que merece, fue la siguiente. El patrón de conducta que Maciel mostró durante décadas con seminaristas y jóvenes bajo su autoridad, ese patrón de construir relaciones de confianza profunda para luego cruzar líneas que las personas afectadas no podían nominar correctamente, se detuvo en los muros formales de las instituciones que dirigía? ¿O hubo situaciones con personas que estaban en su vida privada que replicaron ese patrón en contextos donde el control era aún más total, porque no había ninguna estructura externa que pudiera producir rendición de cuentas? Los documentos que circularon entre investigadores y abogados de víctimas en los años posteriores a la muerte de Maciel incluían referencias, formuladas con la cautela que corresponde, a situaciones que involucraron a menores que estuvieron en contacto con él en contextos distintos a los de la congregación formal. La prensa seria no publicó los detalles de estas referencias por razones que son válidas y deben respetarse. Las víctimas en estos casos tienen derecho a no ser identificadas sin su consentimiento. El estándar probatorio para afirmaciones de esta naturaleza es alto y debe serlo, y el daño adicional que puede causarse con una cobertura irresponsable es real. Pero lo que sí puede decirse, y lo que los expedientes disponibles sostienen, es que el mundo privado de Maciel no era un espacio de menor daño que su mundo público. Era, si acaso, un espacio donde el daño era más difícil de documentar precisamente porque Maciel había tenido control absoluto sobre quién sabía qué. Hay un patrón que los exlegionarios que rompieron con la congregación describen de manera consistente, y que va más allá de los hechos concretos hacia algo más difícil de procesar: la confusión entre lealtad y complicidad. Muchos de los sacerdotes que formaron parte de la Legión durante décadas no sabían, o no querían saber, lo que pasaba. Eran hombres que habían entregado su vida a algo que creían genuino, que habían sacrificado relaciones familiares, proyectos personales, libertades, convencidos de que estaban construyendo algo que valía la pena. Cuando la verdad sobre Maciel salió a la luz, muchos de ellos se enfrentaron a una crisis de identidad que no tiene solución fácil ni rápida. Porque ¿qué haces con 20 o 30 años de tu vida cuando descubrís que el hombre que le dio sentido a esos años era alguien radicalmente diferente a lo que te presentaron? ¿Qué haces con las oraciones que rezaste en su nombre? ¿Con los sacrificios que hiciste convencido de que seguían un camino auténtico? ¿Con la identidad entera que construiste en torno a una institución que resultó estar fundada sobre una mentira? Esa es la dimensión del daño que más raramente se discute en estas historias.
No es solo el daño a las víctimas directas, que es real y documentado y merece toda la atención que no recibió durante décadas. Es también el daño a los miles de personas que creyeron de buena fe, que donaron dinero de buena fe, que mandaron a sus hijos a colegios de la Legión de Buena Fe, que rezaron por Maciel, que lo defendieron cuando empezaron a circular rumores porque les resultaba imposible conciliar al hombre que habían conocido en los retiros espirituales con las descripciones que aparecían en la prensa. Esas personas también fueron víctimas de un sistema que fue diseñado desde el primer día para que la duda fuera imposible y para que cualquier cuestionamiento pareciera una traición antes que una pregunta legítima. El sistema que protegió a Maciel durante 40 años no murió con él. Esa es la verdad que más incomoda cuando uno se detiene a pensarla seriamente. Murió él. El sistema sobrevivió. Y el sistema sobrevivió porque los sistemas no mueren cuando muere la persona que los construyó. Los sistemas mueren cuando la institución que los aloja decide activamente desmantelarlos. Cuando hay rendición de cuentas real y con nombre y apellido, cuando las personas que se beneficiaron de ellos o que los mantuvieron en funcionamiento enfrentan consecuencias que hacen que la próxima persona en esa posición calcule diferente. Nada de eso ocurrió con la Legión de Cristo de manera completa y verificable. En 2009, la Legión admitió públicamente por primera vez que su fundador había tenido hijos. En 2010, el Vaticano envió una delegación de revisión y produjo un documento que describió a Maciel, con lenguaje que habría sido impensable en la boca de cualquier autoridad eclesiástica pocos años antes. Un hombre con una personalidad gravemente perturbada, una ausencia de escrúpulos morales genuinos y un comportamiento que había causado daño directo a las personas más cercanas a él. Esas son palabras del Vaticano, no mías. Del propio Vaticano sobre su propia figura pública más importante en México durante medio siglo. Y sin embargo, los colegios siguieron abiertos, las donaciones siguieron llegando. Los sacerdotes formados en ese sistema siguieron siendo sacerdotes. Las misas siguieron diciéndose. Las universidades siguieron entregando títulos. Y el expediente que incluía el mapa con los 12 nombres siguió en un archivo del que no ha salido ninguna versión completa y verificable que le permita a alguien saber exactamente quiénes son esas personas. ¿Dónde están? ¿Cómo les fue? ¿Qué clase de reparación, si alguna, recibieron de parte de la institución cuyo fundador las puso en el mundo y luego las trató como un riesgo de gestión que debía administrarse con discreción? Hay que nombrar también algo que raramente se discute en las conversaciones sobre este caso: la relación entre la Legión de Cristo y el sistema político mexicano durante las décadas del PRI. Maciel tenía vínculos con figuras del régimen que no eran solo de cortesía ceremonial, eran relaciones funcionales, de intercambio real y concreto. La Legión operaba en México con una libertad que otras congregaciones no siempre tuvieron, en parte porque cultivó activamente esas relaciones con quien fuera que estuviera en el poder. Los colegios de la Legión educaron a los hijos de políticos del PRI durante décadas. Las redes de donantes de la congregación se superponían con las redes de financiamiento del partido. Y cuando empezaron a acumularse señales sobre Maciel, esas relaciones funcionaron como amortiguadores que suavizaron el impacto de información que, en manos de una prensa libre y de instituciones estatales dispuestas a actuar, podría haber llegado a la luz pública con décadas de anticipación. No es una conspiración en el sentido dramático de personas en una sala oscura decidiendo juntas cómo proteger a un criminal. Es algo más ordinario y por eso más difícil de combatir. Es la tendencia natural de los sistemas de poder a proteger a los actores que son funcionales para ellos. Maciel
Era funcional para el régimen porque producía ciudadanos formados en valores de orden y disciplina. Era funcional para la Iglesia porque producía vocaciones y dinero en cantidades que ningún otro actor podía igualar. Era funcional para las élites económicas porque sus colegios producían la clase de profesionales que esas élites necesitaban. Mientras fue funcional, las señales sobre lo que hacía en privado fueron procesadas como ruido, como el precio inevitable de tener en tu equipo a alguien extraordinariamente eficaz, como algo que era mejor no investigar demasiado para no complicar algo que funcionaba. Hay periodistas en México que dedicaron años a investigar este caso y que pagaron costos reales por hacerlo. Costos de credibilidad, cuando sus reportes fueron desestimados por quienes tenían interés en desestimar cualquier cosa que pusiera en cuestión la narrativa oficial sobre Maciel. Costos económicos, cuando los medios en los que trabajaban perdieron anunciantes o enfrentaron presiones legales relacionadas con la cobertura del caso. El periodismo de investigación sobre el poder eclesiástico en México no fue nunca un campo fácil, y los que lo eligieron lo hicieron sabiendo eso y con una convicción que merece ser reconocida. Lo que sabemos hoy sobre Marcial Maciel, con toda la información disponible, es suficiente para hacer algunas afirmaciones con una claridad que no necesita adornos ni eufemismos. Era un hombre que causó un daño profundo, documentado y real a personas que estaban bajo su cuidado. Era un hombre que construyó una institución diseñada en parte para protegerlo de las consecuencias de ese daño. Era un hombre que mintió de manera sistemática y sostenida a las personas más cercanas a él, incluyendo a las mujeres con quienes tuvo hijos y a esos hijos mismos. Y era un hombre que fue protegido por sistemas de poder que tenían la capacidad de actuar y eligieron no hacerlo hasta que el costo de seguir sin actuar fue mayor que el costo de actuar a medias. Lo que no sabemos todavía, lo que seguimos sin saber después de todo lo que salió a la luz, es lo más simple y lo más importante para las personas directamente afectadas. ¿Cuántos son exactamente los hijos? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Si alguna vez recibieron algo que pudiera llamarse justicia o reconocimiento de parte de la institución cuyo fundador les dio el ser y luego los trató como un secreto de seguridad nacional. Si el mapa que estaba en esa casa de Cotija, con sus nombres y sus fechas y sus ciudades, sigue en algún archivo vaticano que nadie tiene intención real de abrir en ningún futuro cercano. La respuesta más honesta a esa última pregunta, basada en todo lo que sabemos sobre cómo funcionan estas instituciones cuando se trata de información que las compromete, es que sí. Ese expediente sigue cerrado, y las personas que podrían abrirlo tienen más razones para mantenerlo cerrado que para abrirlo. No porque sean personas malvadas en su totalidad, sino porque pertenecen a instituciones que sobreviven en el tiempo gracias en parte a su capacidad de gestionar cuánta verdad sobre su propio pasado puede circular sin amenazar su capacidad de operar en el presente. Eso es lo que esta historia dice sobre México, pero también dice algo más amplio sobre cómo funciona el poder cuando se instala dentro de las instituciones que supuestamente deben controlarlo. La Iglesia Católica no es la única institución que ha tenido este problema. Es solo una de las más visibles en este caso particular, y merece ser nombrada con precisión porque la precisión es lo único que protege a la buena fe de las personas que siguen creyendo dentro de ella. Hay creyentes genuinos en la Iglesia Católica. Hay sacerdotes que llevan vidas de honestidad y de servicio real. Hay personas que encontraron en esa fe algo que les ayudó a vivir mejor y a tratar mejor a los que los rodean. Nada de lo que se cuenta en este video invalida esas experiencias. Lo que invalida, o debería invalidar, es la idea de que la institución como tal merece la confianza automática que durante siglos se le otorgó
sin exigirle la misma rendición de cuentas que exigimos a cualquier otra estructura de poder. Las instituciones son confiables en la medida en que sus acciones lo justifican. Y las acciones de la Iglesia en el caso Maciel, específicamente la decisión de archivar el expediente en lugar de abrirlo, de mandar al hombre a rezar en lugar de entregarlo a la justicia civil, de gestionar el silencio de las familias afectadas en lugar de apoyar su derecho a saber, esas acciones no justifican la confianza automática. Justifican exactamente lo contrario. Si este video llegó hasta vos, si lo viste hasta el final, no fue por accidente. Fue porque hay algo en esta historia que resonó con algo que ya sabías o que ya sospechabas. Tal vez conoces a alguien que estudió en un colegio de los legionarios y que tiene una historia que nunca terminó de contar en voz alta. Tal vez tu familia donó dinero a alguna obra de la congregación y todavía no terminó de procesar lo que eso significa a la luz de lo que se sabe hoy. Tal vez simplemente sos de las personas que creen que la verdad merece ser dicha aunque incomode, aunque no cambie nada en el corto plazo, aunque las instituciones que describe sigan operando como si nada hubiera pasado. Esas personas son las que hacen que este canal exista. Son las que comparten los videos con personas que necesitan escuchar estas historias. Son las que escriben en los comentarios no para insultarse entre sí, sino para agregar información, para contar lo que vieron, para hacer preguntas que ayudan a seguir investigando. Si sos una de esas personas, suscríbete si no lo hiciste todavía. No te pedimos plata. Solo que permitas que el algoritmo sepa que este tipo de contenido tiene una audiencia que vale la pena alcanzar. La semana que viene vamos a contar algo que tiene una conexión directa con lo que escuchaste hoy. La historia del dinero de la Iglesia en México durante los años del régimen priista. El circuito financiero que conectó a congregaciones religiosas con figuras del mundo político y empresarial. Y los documentos que sugieren que ese circuito sobrevivió a la alternancia de una manera que ninguno de los actores involucrados quiere discutir públicamente. Es una historia sobre cómo la fe se convierte en negocio y sobre cómo el negocio se disfraza de fe. Tiene nombres que vas a reconocer, no te la pierdas. Una última pregunta antes de que cierres este video y te pido que la pienses de verdad antes de responder. ¿Crees que en México existe o puede existir en algún momento la voluntad institucional real de abrir los archivos, nombrar a todos los involucrados en los encubrimientos y enfrentar sin eufemismos lo que hay adentro? ¿O el tamaño del daño que eso causaría a las instituciones que necesitan seguir operando siempre va a ser calculado como más grande que el tamaño de la deuda con las personas que esas instituciones fallaron? Contame abajo, leo todo, pero antes de cerrar, porque este video todavía no terminó, hay algo que no nombramos con suficiente detalle y que merece su propio espacio, el dinero. Porque si hay una cosa que explica por qué Maciel pudo durar tanto, por qué tantas personas con información eligieron no actuar, por qué las instituciones que debían controlarlo miraron para otro lado durante décadas, es el dinero. No en el sentido corrupto y simplista de que alguien cobró sobornos para callarse, sino en el sentido más profundo y más difícil de combatir. El dinero como legitimidad, como prueba de que algo funciona, como argumento que silencia dudas antes de que puedan formularse. La Legión de Cristo era, desde el punto de vista financiero, una máquina extraordinaria. Maciel había entendido desde muy joven algo que muchos líderes religiosos de su generación no comprendieron hasta que fue demasiado tarde. Que en el mundo moderno la fe necesita infraestructura y la infraestructura necesita financiamiento y el financiamiento necesita una red de donantes que crean no solo en el proyecto espiritual, sino también en la eficiencia administrativa del proyecto. Los colegios de la Legión no eran solo lugares de formación religiosa,
Eran las mejores escuelas privadas de sus ciudades, con instalaciones que ningún competidor podía igualar, con resultados académicos que las familias de élite valoraban de manera completamente independiente de la dimensión espiritual. Mandabas a tu hijo al Instituto Cumbres de Ciudad de México no solo porque eras católico practicante, lo mandabas porque era el mejor colegio que podías pagar y porque los contactos que tu hijo haría ahí lo iban a acompañar toda la vida. Esa fusión entre excelencia educativa y proyecto religioso fue el modelo de negocios más brillante que Maciel construyó, más brillante incluso que el voto de silencio sobre su persona, porque creó una situación en la que las familias más ricas e influyentes de México tenían un interés material concreto en que la institución siguiera funcionando bien y con buena reputación. No porque las familias supieran lo que pasaba, sino porque el bienestar de sus hijos, la calidad de la educación que recibían, los vínculos sociales que construían, todo eso dependía de que la institución siguiera siendo percibida como lo que presentaba ser. Cuando empezaron a surgir acusaciones, muchos de esos padres no las rechazaron porque fueran defensores conscientes de Maciel. Las rechazaron porque aceptarlas habría significado aceptar que habían elegido mal, que habían confiado el futuro de sus hijos a algo que no era lo que parecía. Esa resistencia psicológica fue, sin quererlo, otra capa de protección para el sistema. Los donantes grandes, los que daban millones, tenían vínculos personales con Maciel que iban más allá de la devoción religiosa ordinaria. Maciel los cultivaba con una atención que ningún otro líder religioso podía igualar. Los llamaba por teléfono en fechas importantes. Los invitaba a retiros privados donde sentían que tenían acceso a algo exclusivo, a una intimidad espiritual que el resto del mundo no tenía. Los hacía sentir que su generosidad no era solo una transacción, sino una colaboración en algo histórico, que sus nombres iban a estar asociados para siempre a la renovación del catolicismo en América Latina. Ese trabajo de seducción era tan metódico y tan efectivo como todo lo demás que Maciel hacía. Y cuando llegaron las acusaciones, esos donantes tenían no solo una inversión económica, sino una inversión emocional e identitaria en la narrativa de que Maciel era un hombre santo que estaba siendo perseguido por sus enemigos. Hay que decir también algo sobre la geografía del silencio. Las acusaciones contra Maciel no circularon con la misma intensidad en todos los mercados informativos al mismo tiempo. En México, donde la Legión tenía más poder, donde las conexiones políticas eran más densas, donde los medios de comunicación tenían más razones para mantener buenas relaciones con la institución, la cobertura fue durante décadas significativamente más tímida que en otros países. En Estados Unidos, donde la Legión también operaba, pero donde el sistema legal es más hostil a las instituciones que encubren abusos, los periodistas y los abogados llegaron más lejos más rápido. En España, donde la Legión tenía una presencia muy importante, hubo coberturas que en México habrían sido impensables en el mismo periodo. Esa diferencia no es accidental. Refleja la diferencia en el poder que la institución tenía en cada mercado para hacer que hablar costara. Los exlegionarios que hablaron, los que finalmente rompieron el silencio y pusieron sus nombres y sus caras en los reportajes y en los procesos judiciales, pagaron un precio que no debería normalizarse. Fueron descredibilizados de maneras sistemáticas. Se cuestionó su salud mental. Se insinuó que tenían motivos económicos o que eran instrumentos de enemigos de la Iglesia. Se utilizó contra ellos el voto que habían hecho, diciéndoles que al hablar estaban traicionando no solo a la institución, sino a Dios. Ese proceso de descredibilización fue uno de los mecanismos más efectivos del sistema de protección, y funcionó durante años porque en el contexto de una institución religiosa,
La acusación de que alguien está traicionando a Dios tiene un peso que en otros contextos no tendría. El hecho de que finalmente algunos de ellos pudieran contar sus historias y ser escuchados no significa que el sistema dejó de funcionar. Significa que el sistema tuvo que ceder ante una presión que ya no podía absorber completamente. Esa es una diferencia importante. Una institución que se reforma porque no tiene opción no es lo mismo que una institución que se reforma porque genuinamente reconoció que estaba equivocada. La primera va a reproducir los mismos patrones en cuanto encuentre las condiciones para hacerlo. La segunda tiene alguna posibilidad real de ser diferente. La pregunta sobre cuál de las dos es la Legión de Cristo hoy, 15 años después de la muerte de Maciel y más de una década después de los documentos vaticanos que reconocieron el daño, no tiene una respuesta simple. Hay personas dentro de la institución que llevan años trabajando genuinamente para cambiarla desde adentro, que enfrentan la incomodidad de pertenecer a algo con esa historia y que eligieron quedarse porque creen que la alternativa, dejar que el legado de Maciel sea lo único que queda, es peor. Esas personas merecen ser vistas con la complejidad que su situación requiere. No son cómplices automáticos de lo que pasó antes de que pudieran hacer nada para evitarlo. Y al mismo tiempo, la institución que les da cobijo sigue teniendo en su historia fundacional algo que ningún proceso de renovación interna puede borrarse. El hecho de que fue construida por alguien que la diseñó como herramienta de poder y de protección personal, y que esa función fue ejercida con efectividad durante décadas. Los hijos de Maciel, los que aparecen en ese mapa, y los que quizás nunca se enteraron de que ese mapa existía, son el recordatorio más concreto y más humano de que detrás de cada escándalo institucional hay personas de carne y hueso que no eligieron el papel que les tocó, que nacieron dentro de una historia que alguien más escribió sin consultarles, que crecieron cargando algo sin saber exactamente qué era, que llegaron a la adultez y en algún momento se encontraron con una versión de su propia historia que ningún sistema de apoyo, ni familiar, ni institucional, ni estatal, les había preparado para enfrentar. La forma en que una sociedad tratará a esas personas dice algo sobre esa sociedad que va más allá de cualquier caso particular. Dice si la categoría de víctima inocente es real o si tiene límites no declarados que hacen que ciertas víctimas sean más reconocidas que otras. Los hijos de Maciel, nacidos de relaciones donde al menos uno de los adultos no tenía información completa para consentir de manera genuina, no eligieron su origen, y sin embargo la parte del sistema que más claramente debería haberlos reconocido y apoyado, la Iglesia que dice basar su misión en el cuidado de los más vulnerables, fue en este caso parte del problema y no parte de la solución. Maciel murió con los sacramentos. Murió sin haber enfrentado un proceso civil en ningún país del mundo. Murió sin que ninguna autoridad estatal, mexicana o extranjera, pudiera o quisiera aplicar sobre él los mismos estándares que aplicaría sobre cualquier otra persona acusada de conductas similares. Y murió, según todos los indicios disponibles, sin haber hecho ningún reconocimiento genuino de los daños que causó, ninguna disculpa directa a las personas que dañó, ningún acto concreto de reparación que pudiera haber sido registrado por alguien fuera de su círculo más íntimo. Eso es lo que el sistema le garantizó, no la impunidad ilimitada y eterna, porque al final algo se movió y algo se dijo. Pero sí la impunidad suficiente como para que su vida terminara sin consecuencias legales, sin proceso judicial, sin nombre en ninguna sentencia. Eso es lo que el dinero, los contactos, el poder institucional y la habilidad de Maciel para construir lealtades garantizaron, y el sistema que lo hizo posible no era excepcional,
Era, en sus mecanismos básicos, el mismo sistema que funciona en otros contextos con otros protagonistas. El caso Maciel es extremo en su escala y en la duración de la impunidad. No es excepcional en su lógica. Esa es la razón por la que esta historia importa más allá de sus protagonistas particulares. No como curiosidad sobre un personaje oscuro de la historia reciente de México, sino como mapa, en el mismo sentido en que el documento de Cotija era un mapa, de cómo funciona el poder cuando decide protegerse. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué mecanismos usan? ¿Cuáles son los puntos de presión donde el sistema es más vulnerable? ¿Qué hace falta para que algo se mueva cuando todo parece inamovible? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero hacerlas con precisión, con nombres y con fechas y con el contexto que hace que los hechos sean comprensibles, es el primer paso para que el próximo Maciel, en cualquier institución donde esté construyendo su sistema, encuentre paredes más resistentes que las que éste encontró. Hay una última cosa que quiero decir antes del cierre, y es algo que no suele decirse en este tipo de videos porque parece fuera de lugar, pero que creo que es necesario. Investigar esta historia, leer los testimonios, reconstruir la cronología, entender la magnitud del sistema de encubrimiento, tiene un costo emocional que no es trivial. No para quien lo investiga y tampoco para quien lo escucha. Si llegaste hasta acá y sentís algo pesado, algo difícil de nombrar, eso no es debilidad. Es la respuesta normal de alguien que se tomó en serio lo que escuchó. El cinismo fácil. El todo el mundo lo sabía y nadie se sorprende. Es una forma de protección que tiene su función pero que también tiene su costo. Porque si todo lo sorprende igual y nada sorprende de verdad, entonces nada cambia. Y algo en esta historia merece que cambie. El cambio no empieza en las instituciones. Las instituciones cambian cuando las personas que las rodean deciden que el costo de no cambiar es mayor que el costo de cambiar. Esas personas son los donantes que deciden dónde va su dinero. Los padres que deciden dónde van sus hijos, los periodistas que deciden qué cuentan y con qué nivel de detalle, los abogados que deciden qué casos toman, los funcionarios que deciden qué expedientes abren. Ninguna de esas decisiones parece grande vista de manera aislada. En conjunto, son lo que determina si el próximo mapa encontrado en la casa de alguien termina en un archivo o termina en la luz pública donde pertenece.